Bueno, pues como ya son las 3, voy a dar comienzo a esta primera sesión online del Congreso, Desescribiendo la Frontera. Gracias a Santiago, a Federica, a Bría y a Marco por vuestra participación y a todas estas personas que nos están siguiendo en directo a través de la Ubigote TV. Como vamos a andar, como siempre, un poco justas de tiempo, pues no voy a dilatarme más. Doy paso a Santiago Sevilla, de la Universidad de Salamanca, que nos va a ofrecer una charla que lleva por título La verdadera sublimación de Sarah Allen en Caperucita en Manhattan, de Carmen Martín Gaite. Adelante, Santiago. Muchísimas gracias. Solo una duda y perdón porque no estuve en el ensayo. ¿Cómo paso las diapositivas? Tienes que darle a esta cruz que ves abajo a la izquierda. Si ves un más ahí, sí, ¿verdad? Pues sí, te tienes que convertir tú en presentador. Magnífico. Una vez te conviertas tú en presentador, ya puedes pasar las diapositivas. Estupendo. Bien, pues buenas tardes y muchísimas gracias. Voy a tratar efectivamente sobre una novela que, bueno, pues tengo especial cariño porque creo que tiene muchos cruces, ¿no?, con lo que se trata en este congreso, y además la suelo trabajar en el aula con mis alumnas de magisterio. Y es que esta obra nos plantea la cuestión de la frontera y de los límites en distintos niveles. Tenemos a una protagonista, que es Sarah Allen, que recorre el camino de Caperucita en un contexto actual y en Estados Unidos. Con lo cual tenemos un viaje que hace la misma autora, ¿no?, en su imaginación, se traslada a ese contexto que todos tenemos, ¿no?, digamos, en nuestro imaginario colectivo por el cine, en buena medida. Tenemos también el viaje que hace este personaje, que es diferente a versiones anteriores, y tenemos el contraste que da Sarah Allen con el lobo, que tiene tanta resonancia cultural y que nos da la conexión entre lo humano, lo no humano, lo masculino y lo femenino. Voy a estructurar esta presentación en 3 puntos. Voy a hablar un poquito acerca de cómo se planteó, ¿no?, la sublimación en términos psicológicos, para luego poderlo ver en el texto en relación a ese viaje y en relación a cómo evoluciona Sarah Allen. Bien, el término, bueno, no necesariamente, ¿no?, lo acuña Freud, pero sí lo populariza en el sentido de aquello que hace al ser humano salir, de algún modo, de sus instintos más primarios, pero tiene algunas pegas, ¿no?, tiene algunos límites que se le puede poner. En la teoría psicoanalítica original, el ser humano está movido por aquello que llaman el ello, por una fuerza impulsiva, ¿no?, por algo que no puede controlar y que la cultura viene en cierto grado a reprimir, a canalizar, pero a hacer perder una cierta vitalidad. Esto es muy interesante, como decía en este texto, porque vamos a tener, ¿no?, si conocen, con conocer Caperucita en general vale, pero si además han leído Caperucita en Manhattan, sabrán, ¿no?, que tenemos a esta Sarah Allen, que va a hacer su recorrido y se va a encontrar con el señor Lobo, que en este caso no es un animal, pero que sí, como vamos a ver, está descrito con rasgos de esa voracidad que, pues desde el cuento de Perrault, los hermanos Grimm en adelante, le caracterizan, ¿no?, frente a la inteligencia de ella, ¿no?, a la astucia que, bueno, pues hace valer Carmen Martín Gaite. En términos universales, lo que plantea el Freud, lo que plantea el psicoanálisis, es que la cultura viene a sofocar pulsiones, viene a impedir que nos expresemos como aquello que realmente apetecería en un primer momento, porque socialmente puede ser inconveniente, ¿no? Y lo cual es cierto, pero al mismo tiempo plantea un sentido de lo cultural que tiene un carácter de represión, tiene un carácter de limitación, que hace nuevamente interesante esta novela, porque vamos a ver que ella va a encontrar una sublimación, va a encontrar un camino que la libera de esos impulsos,
pero sin realmente que esto le limite, sino todo lo contrario, ¿no? Es algo que está de fondo en la obra de Carmen Martín Gaite, ¿no? Que la imaginación, la libertad, el sentido crítico que también tiene este personaje, le liberan de muchas cosas, ¿no? Que sería el gran aporte, ¿no?, a esta trayectoria de lecturas de distintas versiones que hemos recibido de la historia de Caperucita. Una de las formas de la sublimación que se plantean sería el arte como una forma sustitutiva del impulso, ¿no? Es decir, el arte en la teoría psicoanalítica vendría a ser algo que viene a cubrir el espacio de los propios deseos. En ese sentido, pues sería algo que es bueno en algún sentido, pero no es una expresión completa del ser. En cambio, en el caso, como decía, de Carmen Martín Gaite, ella, bueno, su personaje, ¿no?, pero de algún modo lo que transmite la obra vendría en ese sentido, lo que hace es plantearnos una sublimación que enriquece la experiencia. Sarah Allen, bueno, pues va a salir de casa, pero también es una ávida lectora, se encuentra, ¿no?, en su camino, en este camino que está contextualizado en Manhattan, en el Central Park, y en torno a la Estatua de la Libertad, van a ser símbolos de la propia iniciativa, de la propia búsqueda, de algo en el que ella no es pasiva, digamos como los cuentos tradicionales que hemos recibido, sino que es agente de aquellas cosas que le ocurren. Y así, como anticipaba, Sarah Allen se diferencia, no se llama Mr. Lobo, pero bueno, prácticamente, ¿no?, del señor Lobo, Mr. Wolf, que se diferencia de él en que ella tiene un deseo de desarrollo, tiene una imaginación, mientras que Mr. Wolf, que realmente no es un personaje malvado en este caso, no se la va a comer, pero sí es descrito muchas veces como voraz, con estos rasgos que hemos heredado, ¿no?, de lo afilado, de la impaciencia, de la necesidad de cubrir sus impulsos, ¿no? Bueno, tiene una pequeña anécdota de que está buscando, el señor Lobo en este caso, lo que tiene es una tienda de tartas y está buscando la tarta perfecta, pero más allá de la anécdota, lo que nos presenta un personaje que es desdichado precisamente por esa expresión del ello. Es decir, él tiene una necesidad y como ha sido exitoso en su carrera como el comercial, pues querría que siempre se cubrían sus necesidades, tener la tarta más especial y conseguirlo todo. Entonces, aquí entraría en juego, no quiero yo pararme mucho porque el tiempo no da y tampoco es el centro de esta ponencia, pero da mucho al interjuego entre eso, lo humano y lo animal, con estos dos personajes, lo masculino, ¿no?, que en la tradición de este relato, en las distintas versiones de ese aspecto devorador, impulsivo, poco reflexivo, frente, ¿no?, al Caperucita como lo femenino, que ha ido evolucionando, ha ido ganando una psicología a lo largo de versiones cada vez más extensas, cada vez más reflexivas, ¿no? Bien, el segundo punto está puesto en el viaje que ella hace. Bueno, el epígrafe tiene este carácter un poco simpático, o pretende tenerlo, porque ella vive en Manhattan, en concreto vive en Brooklyn, su abuela vive en Morningside, otro barrio, y observa que Manhattan tiene forma de pata de jamón. Entonces, aquí es donde se ponen en juego esto que decíamos de el elemento del viaje, ¿no?, de esta autora que ve a Estados Unidos, como hay otras autoras contemporáneas, ¿no?, que podríamos mencionar, como Marina Pérez Aguas, Sara Mesa, que han escrito obras que también tienen esa visión puesta porque, claro, todos nosotros tenemos el imaginario, hayamos visitado o no, Manhattan nos es conocido y tenemos una cierta representación. Bueno, pues de ese modo es bonito como este personaje, Sarah Allen, le da como un icono casi español, ¿no?, en algún sentido, es decir, se lo trae a una imaginación en la que ella vive en una parte que es quizá más rica, ese Brooklyn en el que ella vive, pero también más triste, más desesperanzador de las ilusiones que tiene ella y que tienen otros personajes, como comentaremos después. Nos dice Lázaro que
la autora, en buena medida, lo que hace, y con esta obra hace un gran juego, ¿no? Esta es una de muchas obras en las que juega con las palabras, juega con la intertextualidad, con otras Caperucitas y con otros relatos infantiles, para mostrar ese valor que tiene la imaginación. Asimismo, bueno, cito a mis alumnas, a un grupo que luego mencionaré al término, que decían, ¿no? Bueno, en el diálogo que teníamos en clase esto, ¿no? Que de algún modo la ciudad hacia la que ella quiere ir, Morningside, el Central Park, sería como esa carne, ¿no? Es decir, ella está como en el hueso, está en una parte dura, una parte que no da vida, que es económicamente estupenda, pero que no tiene la vitalidad que tienen los sitios a los que ella se aventura, ¿no? Es decir, su viaje, su rito iniciático, tiene un peligro, pero tiene un descubrimiento acerca de el valor que tiene sobre el ser dueño de uno, moverse por sus propios motivos, tener imaginación. Entonces, nos señala Salmati que la ciudad en este caso representa la libertad y los espacios propicios para la imaginación, ¿no? Como hemos estado contando. Y asimismo, en el caso de Mora, nos analiza o creemos que es aplicable lo que dice Mora de esta localización literaria, de cómo el imaginario, ¿no? El imaginario acerca de este contexto estadounidense es incorporado a representar una inquietud de una autora, bueno, de muchas autoras españolas, y en este caso de Carmen Martín Gaite. Bien, en segundo lugar tendríamos también esa sublimación artística. No es que en este caso Sara Elena acabe escribiendo, pero sí se convierte en una lectora y en una imaginadora, si me admiten la palabra, en una persona que es capaz de ir más allá de lo evidente, de lo cercano, de lo inmediato. Bien, voy terminando con el último apartado. La verdadera sublimación de Sarah Allen. Es muy bonito pensar un poco la representación que nos hace de ese Estados Unidos, ¿no? Todos creo que tenemos también en mente, ¿no? El sueño americano, que en buena medida flota en la novela, pero nos muestra como esa desilusión, ¿no? Es decir, Sarah Allen ve que está, ¿no? Ese Brooklyn en el que vive, bueno, pues lo caracteriza tal cual lo vemos, esto es cita literal, como un vertedero donde gusanean, no término bien cargado de vida, pero destructiva, los miles de ángeles caídos del reino de la ilusión del país de las nubes del sueño. ¿Sí? Ahí entonces, de algún modo, este viaje, ¿no? Esta localización, de algún modo, nos da esa idea de un contexto que no es capaz de soportar pues, aquello que se espera de él, ¿no? Y así ella empieza un viaje de libertad interior en el que se menciona muchas veces, se podría buscar, sería un trabajo también interesante, todas las veces que se habla de la libertad y de la soledad, como dos elementos, que como veían mis alumnas también muy bien, como dos elementos esenciales de esa construcción personal, de esa búsqueda de una verdadera ilusión no apoyada en algo externo que no te lo va a dar, ¿no? Entonces, bueno, tiene distintas frases más o menos reiteradas, ¿no? Y así, el problema está en que se da contra ciertos peligros, y es que ella, bueno, pues es una niña pequeña, se enfrenta a un bosque, como siempre pasa en estos relatos, y el peligro en este caso no es tanto ser devorada como la incertidumbre de hacia dónde va. Es de algún modo, ¿verdad?, el que nos enfrentaríamos todos aquellos que, bueno, pues leemos, pensamos, imaginamos otros contextos. Y así incluso, bueno, pues nos da una receta para la vida, incluso de que, esto lo repite mucho, ¿no? A quien dices tu secreto das tu libertad, ¿no? La importancia de conservar en el interior, ¿no? Aquella propia imaginación, aquel mundo, que es lo que hace rico, ¿no? Que es lo que construye pues, esa identidad femenina, en este caso de Sarah Allen, y que en buena medida ya es trasunto, ¿no? De Carmen Martín Gaite. Bien, pues ya sí concluyo, señalando simplemente que en esta obra, en Caperucita en Manhattan, se nos presenta pues este rito iniciático, o sea, hay un viaje en tamaño pequeño, pero muy importante, ¿no? En el valor simbólico, por esa sublimación que hace este personaje al descubrir eso, al entrar en relación con la Estatua de la Libertad, con Miss Lunatic, que es una mujer que no he mencionado, o sea, no hemos trabajado mucho en esta ponencia, pero que también la
la invita a ser libre, con la abuela, que también es un personaje mucho más libre que los padres que viven en este Brooklyn. Y donde se nos muestra que ella hace compatible, ¿no?, el impulso, el deseo, con esa sublimación, con encontrar una vida diferente, ¿no? Entonces, bueno, sí, termino simplemente agradeciendo a Paula Matilla, a Fátima Mira, a Lucía Moreno, a Marta Pérez y a Rocío Yuste, bueno, con las que el diálogo pues, dio pie, ¿no?, en parte a esta ponencia. Muchísimas gracias.